Artículo primero. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. Artículo 103. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en las fracciones anteriores las reformas y adiciones a esta Constitución, su forma, procedimiento y fondo, contra las que no cabe juicio o recurso alguno en ningún caso. Artículo 105. Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo sus procesos deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Artículo 107. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediera, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No procederá, termino, presidente, no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellos que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Transitorios. El primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Segundo, a partir de la entrada en vigor de este decreto se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido previstas en leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y cualquier otro ordenamiento normativo de carácter administrativo. Cuarto, los juicios, recursos y consultas en los que se haya cuestionado la validez de una adición o reforma a esta Constitución por su forma, procedimiento o fondo y que a la fecha de entrada en vigor de este decreto se encuentren en trámite, se sujetarán de manera directa a lo que ésta dispone, quedarán sin materia y serán sobreseídos. Los juicios y recursos en los que se haya cuestionado la validez de un acto de ejecución de las reformas y adiciones a que se refiere el párrafo anterior también quedarán sin materia y serán sobreseídos. Bueno, ya escucharon ustedes al gángster, porque eso es el delincuente Adán Augusto, es nivel Manlio Fabio Beltrones, así de ese tamaño. Este tipo es un mafioso, un verdadero mafioso, ya lo escucharon. Esta reforma que hoy medio fue retirada, pero hay que estar muy pendientes, porque es, si la llegan a aplicar bajo los términos que pretenden, la reforma más peligrosa que se le haya ocurrido a la organización delictiva de la secta, mucho más que su puntada de votar por jueces, mucho más que cualquier cosa. Fíjense cómo saltaban las alarmas el día de ayer cuando la presentaron. Esta abogada penalista, publicaba proyecto de reforma a los artículos 1, 103, 105 y 107. Lean con detalle el artículo primero, ahora lo vamos a ver. Pero ya alertaba, salía el delincuente Ricardo Monreal, porque fueron entre el delincuente Monreal, entre el delincuente Charro Fuchsia, el histriónico Noroña, y el que lleva extraterrestres falsos al Congreso, el delincuente Sergio Gutiérrez Luna, quienes presentaron esta reforma. Decía Ricardo Monreal, aseguraba que la reforma constitucional para impedir que el Poder Judicial revise cambios a la Constitución, ojo, será retroactiva. ¿Qué quiere decir retroactiva? Que pretendían con esto blindar su pinche reforma espuria sobre el Poder Judicial. ¿Pero qué representa esto? Representa que se acaba la irretroactividad de las leyes en México. Ahora les doy un ejemplo. En México las leyes son retroactivas. Les voy a poner en el contexto para que se informen sobre un caso, que se informen más ampliamente sobre un caso, lo anotan así en Google, Adoctrinaditos. Google es un buscador donde ustedes anotan cosas y ahí les aparece información.
Busquen lo que con este título, Doctrina Parot. Esto ocurrió en España en la década de 2010, más o menos. Viene desde antes, me parece que desde por ahí de 2008, 2006. En España las leyes son retroactivas. Es decir, que si hoy hacen una ley, esta ley se puede aplicar a delitos cometidos en el pasado o se puede aplicar en beneficio de juicios del pasado. En aquel año, un preso de ETA tuvo una sentencia favorable, algún juez le dio una sentencia favorable y esto venía a crear una jurisprudencia. Si me estoy equivocando, abogados, díganme, pero creo que voy bien. Y esta ley lo que permitía es que los presos recibieran un beneficio, los presos de no solamente de ETA, de todos, recibieran un beneficio de 5 años de reducción de pena, porque me parece que lo que estaban alegando era que el buen comportamiento y el trabajar dentro de las cárceles les otorgaba ese beneficio. Cuando gana este preso ese recurso, entonces todos los presos que cumplían con este requisito o que ya habían pasado por ahí, empezaron a impugnar sus sentencias. Y entonces salieron libres un montón de delincuentes, porque las leyes son retroactivas. En México no eran así hasta esto que están inventándose estos pendejos. Es decir, si ayer comiste helado de fresa y no estaba prohibido por ley, y hoy hacen una ley que dice está prohibido comer helado de fresa, tú que te lo comiste ayer no cometiste delito. Comete delito el que se come el helado de fresa a partir de la publicación de la ley. Y eso está bien, por una sencilla razón, porque lo que no está prohibido pues es permitido. Entonces no puede ser que hagan leyes hoy que afecten lo que ocurrió en el pasado. Esa es la irretroactividad de las leyes. Con esta reforma, la secta, buscando blindar su reforma judicial y con esto dándonos a entender que la reforma judicial puede ser impugnada, porque supuestamente ellos lo están haciendo con esa intención, con que no se puedan impugnar reformas constitucionales. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que se pueden impugnar, porque hay de hecho tesis, una incluso presentada por este criminal que ustedes están observando, junto con Ernestina Godoy y el gángster Adán Augusto, presentaron una acción de inconstitucionalidad sobre reformas de Peña Nieto en el año 2014. O sea, sí se puede, aunque estén chingue que no es cierto, ellos lo hicieron. En el otro canal está la evidencia de cuando están presentando este recurso ante la Suprema Corte. Lo subimos, ellos mismos. Bueno, el caso es que lo que pretendían era blindar esa reforma. Pero al blindar esa reforma judicial, estaban acabando con la irretroactividad de la ley. Estaban entre comillas, No sabemos cómo vaya a quedar, ahora les explico por qué. Pero es peligrosísimo, peligrosísimo porque le pega directito a todos los avances en derechos humanos. A todos. A todos, miren, es tan sencillo como que el día de mañana, vamos a suponer que no lo han hecho, el día de mañana se votan las 40 horas laborables. Es un beneficio, es un derecho. Y dentro de un año, por ahí convence Carlos Slim a Lady Repsamen de que son chingaderas lo de las 40 horas, que tienen que ser 60 horas. Y entonces los que ganaron el derecho el día de hoy, si se hiciera una reforma a la ley, lo perderían. Otro ejemplo, mucho con el que engañan a la gente. Cuando López presenta su reforma sobre el sueldo, los sueldos en todo el aparato de gobierno, dice: nadie puede ganar más que el presidente. Ah, chido.
Nada más que en México las leyes no son retroactivas, o no eran hasta hoy. Vamos a ponerle así, no son. Entonces ellos se engañan diciendo, pues es de que las ministras ganan y los ministros ganan mucho. Sí, pendejos, porque ellos entraron antes a la Suprema Corte de que se impusiera esa ley. ¿Quiénes van a tener que cumplir esa ley? Los que entren posteriormente a la aplicación de la ley. ¿A quién le tocó? Por ejemplo, a Lenia Batres. Las leyes no son retroactivas si son en perjuicio de la gente. Si son en beneficio, sí. Así es el derecho. Entonces, con esto, estos pendejos pueden acabar con cualquier derecho. Tenemos derecho a la libertad de expresión, garantizado en la Constitución desde, hace décadas. Yo nací con ese derecho. Todos nacimos con ese derecho. El voto de las mujeres, que se consiguió hace 70 años, ¿no? Bueno, con esta ley, que puede ser retroactiva, puede llegar un pendejo y decir, bueno, a partir de ahora, las mujeres ya no tienen derecho a votar. Pero como ya las leyes son retroactivas, de acuerdo con lo que están tratando de impulsar, entonces le pueden quitar el derecho a las mujeres a votar. O a mí, a mi libertad de expresión. Era peligrosísimo, es peligrosísimo lo que están haciendo. Decía esta abogada, yo lo compartí en un tuit donde decía, esto es muy grave. ¿Qué hace la gente que no protesta por esta barbaridad? Además, con esta reforma, están demostrando que las reformas constitucionales hoy mismo sí pueden ser revisadas y los amparos deben proceder. Horror de gobierno. Ella es una abogada constitucionalista que decía, gravísima la iniciativa presentada por Adán Augusto en el Senado. Un grave retroceso para los derechos humanos que nos ha costado décadas construir mediante interpretaciones constitucionales. Ojo a los transitorios, donde se establece una retroactividad sin precedentes y sin escrúpulos. Esto es lo peligrosísimo de esta ley, de esta reforma. Aquí es, déjenme abrirlo. Aquí es donde pretenden, así. El artículo primero, el texto vigente, del lado izquierdo. Artículo primero de la Constitución. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Así dice actualmente. ¿Qué pretenden? Lo siguiente. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. ¿Qué es lo que querían? Que no se pudieran impugnar las reformas constitucionales. Eso buscan. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en las fracciones anteriores las reformas adicionales a esta Constitución, su forma, procedimiento y fondo, contra las que no cabe juicio o recurso alguno en ningún caso, con tal de blindar la reforma que hoy mismo puede ser impugnada, puede ser revisada. Esta reforma que pretenden hacer confirma lo que hemos dicho, porque si no, no necesitarían blindarla en el artículo 103. Es muy grave, de verdad, es muy, muy grave lo que pretenden imponer. Hay que tener mucho cuidado. Fíjense lo que dice en este pequeño hilo. En relación a la iniciativa presentada por el presidente del Senado y los coordinadores parlamentarios de Morena en ambas cámaras, algunos comentarios críticos sobre la reforma y sus implicaciones a nivel nacional e internacional. 1. Se viola el principio de irretroactividad. El proyecto contraviene el principio de irretroactividad de la ley, artículo 14 de la Constitución. La propuesta de sobreseer juicios en trámite vulnera derechos adquiridos, generando incertidumbre jurídica. 2. Implicaciones internacionales. La reforma afecta a las obligaciones de México en el sistema interamericano de derechos humanos, limitando el control de convencionalidad,
lo que va en contra de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 3. Inconstitucionalidad. Eliminar la posibilidad de impugnar reformas constitucionales es una concentración indebida de poder. Se restringe el derecho de acceso a la justicia, afectando el equilibrio de poderes. 4. Implicaciones para la división de poderes. El Poder Judicial se debilita como órgano revisor de reformas constitucionales. Esto afecta el principio de supremacía constitucional y rompe el equilibrio entre los poderes. 5. Peligros en la interpretación restrictiva. Limitar la interpretación judicial de las reformas a su literalidad afecta la protección de los derechos humanos y frena su evolución progresiva. 6. Consecuencias para el amparo. Excluir reformas constitucionales del control de amparos supone un retroceso en la protección de derechos. Los ciudadanos pierden una vía esencial para defender sus derechos. 7. Conclusión. La reforma vulnera principios fundamentales como la irretroactividad de la ley y el acceso a la justicia y entra en conflicto con las obligaciones internacionales de México. Aguas con estos cabrones, aguas. Hoy Adán Augusto salió a decir que la eliminaban, pero nada más en cuanto al control de la convencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Para que las reformas no pudieran ser, para que las reformas pudieran seguir siendo revisables por la Suprema Corte, por las instancias internacionales. Como en este caso, el día 27 va a haber una audiencia en la Corte Interamericana sobre la reforma judicial. Ellos pretendían desconocer con esto acuerdos internacionales. Lo demás no lo quitaron. Esto es peligrosísimo, de verdad. Por aquí decía algo en esta nota. Diego Valadez, abogado de investigador emérito de la UNAM, decía: otro agravio al Estado constitucional, a los derechos fundamentales y el sentido común. Parece un acto desesperado. Legisladoras, legisladores, esta vez reflexionen, no ahonden el abismo, denle una tregua al país y a la Constitución. Es lo grave, decía Miguel Carbonell, que también es constitucionalista. Cualquier reforma que se haga debe ser para fortalecer la garantía de los derechos humanos, no para ponernos a todos en peligro. Que se entienda, este tipo es un pinche delincuente, es un mafioso. Este puerco, el payaso de Monreal, el delincuente Noroña, ¿quién era el otro? Sergio Gutiérrez Luna. Estos 4 gángsters pretendían dejarte sin derechos, suspenderlos cuando se les hincharan. Y no han retirado la reforma completa, dice que la van a modificar. Aguas, porque el diablo está en los detalles. Es muy peligroso lo que pretenden aprobar. Esto es lo más peligroso que ha hecho la secta hasta el día de hoy. Así de grave es, cualquier delito que se les ocurre el día de mañana, pueden hacerlo retroactivo y joderte a ti. Así de claro, Este güey es un mafioso, un pinche mafioso. Esta basura de político es de lo peor que hay en la secta. Miren, hay un cuarteto de delincuentes ahorita que están haciendo y deshaciendo con el país. Es increíble que 4 pendejos estén poniendo en riesgo 130 millones de personas. Adán Augusto, el delincuente Ricardo Monreal, Sergio Gutiérrez Luna y el delincuente Gerardo Fernández Noroña. Y le digo así con todas sus letras para que se ardan los aplaudidores, porque solamente a un delincuente se le ocurre querer quitarle derechos a las personas. Eso es el puerco ese, su héroe, adoctrinados. Y ustedes son tan pasguatos que no se dan ni cuenta que esta reforma les pega directamente a ustedes. A ustedes los restringen de derechos y ahí van como malditas focas a aplaudirles y a defender a su charro fuchsia.
Este cuarteto, son los 4 jinetes del apocalipsis, estos cabrones. Aguas con esta reforma, es muy grave, muy, muy grave.